es que no puede ser, tienen que hacer ellos algo más por mi hijo. No puedo creer que nada más con la diálisis lo pueden ayudar. Tienen que, yo he escuchado de aceites que les dan a veces y los han mejorado. I just can't believe that llamen a un padre que les lo bendiga. I've heard where they can put some oils on them, why don't you call like a priest that can bless them. I've heard of other things that could be done. I mean, you can do all that, and that's not going to harm him. Puede hacer todo eso y no le va a hacer daño. But I don't know if it's going to benefit him. Pero no creo que, no sé si le va a beneficiar esas cosas. Bueno, go ahead. Tengo mucha fe en Dios y realmente se me hace muy difícil ahorita estar recibiendo todas las noticias. Yo imaginaba que mi hijo iba a estar mejor y no puedo creer que me hayan dicho que hasta ahora es todo lo que han podido hacer por él. I have great faith in God, and I can't imagine, like, everything you tell me right now, that you guys have done everything for him and there isn't anything else. Yeah. Faith is good. La fe es muy buena. But, and it's not exclusive of what we're doing, but faith by itself is not going to change what's happening to Ms. Gomez's son. La fe simplemente no es lo que no va a cambiar todo lo que ha pasado o lo que va a pasar. There are chaplains in the hospital that can help support you and your son through this if you're interested in their services. Aquí tenemos también capellanos, sacerdotes que en el hospital que pueden ayudarte a ti y a tu familia durante este tiempo. But what I'm hearing from you is there are some other things that you might want to do for your son to provide him comfort. Lo que estoy escuchando es que a lo mejor hay otras cosas que usted quiere hacer para que su hijo esté más cómodo. Sí, yo quiero que esté un padre con él. Quiero que le dé una bendición. No estoy segura si quiero que le hagan la diálisis. No quiero. And I'm not sure if I want the dialysis either. No creo que entubarlo sería lo mejor, ya que cuando uno Dios decide cuando uno tiene que morir. Because God decides when one should die. No. Not one. So it sounds like you're comfortable with us not initiating dialysis. So, entonces está usted como de acuerdo que no le gustaría que le diéramos diálisis, ¿verdad? This is very difficult, seriously. It is a very difficult discussion to have. Una conversación muy difícil. When you think of your son, have you ever had discussions with him, or has he ever expressed, if you were in this kind of situation, what he would want to have done? No sé si alguna vez tuvo la oportunidad de tener este tipo de conversación con su hijo, que si alguna vez estuviera en esta situación, ¿a él qué le gustaría hacer? No, nunca pude hablar con mi hijo de eso. I never spoke to my son about this. Yo pensaba que la que estuviera enferma iba a ser yo, no él. I always thought if anybody would be sick, it would be me. Of course. I'm so sorry you're having to go through this. This is very difficult. Lo siento mucho que esté pasando por esto. Es algo muy difícil. And a lot of information to process at once. Y es mucha información para procesar todo esto en una vez. We're more than happy to call clergy to come and visit with you and your son. Podemos, como decirle, hablar a alguien del departamento, como un padre o un capellano, para que también hable con usted. Sí, por favor, yo creo que la guianza espiritual sería lo más importante para nosotros. I need some spiritual guidance, that would be the best thing for my family. Sure. And in this process, we just want to make sure that we hear the voice of your son, and I know you're speaking for him, which is a difficult burden. En este proceso, lo más importante es como oír la voz de su hijo, y usted lo está representando, eso es muy importante. And we're also trying to balance what would benefit him the most and not harm him while he's here. So también queremos ver qué es lo que más le puede ayudar, pero al mismo tiempo no causarle más daño. Mi hijo estaría consciente si lo intubarían, ¿cómo funcionaría? If my son was intubated, would he be conscious about this, or is he? I mean, because intubation is very uncomfortable. La intubación es algo muy incómodo. Usually the person's under general anesthesia. Usualmente lo hacen bajo anestesia general cuando lo
intuban. And I'm hoping you could explain general anesthesia, perhaps. Yeah. Y va a explicar, quiere que le explique lo que es Yeah, so anestesia general. typically the person is given anesthesia to basically paralyze them and anesthetize them, so to basically keep them still and to then free them from any pain. So, la anestesia general es donde el cuerpo está como en estado parálisis para que no se pueda mover, no sienta nada durante cualquier procedimiento que le hace. Yeah. So that's typically what happens. Típicamente eso es lo que hace. Sometimes they use topical anesthesia, you know, in a more emergent situation, but since we're not in that situation, usually they have general anesthesia so that it's Porque bueno, en caso de emergencia, son más de hacen algo, una anestesia tópica, pero como esa no fuera emergencia, entonces hicieran anestesia general, donde lo pudieran dormir completamente. But Dr. Murphy, would you feel that that would actually, in your medical opinion, would that benefit Mr. Gomez? Ella le pregunta al doctor que en su opinión médica si él piensa que esta intubación, si esto fuera un beneficio para su hijo. That's what I was So I think that's the question, is I think we can do all sorts of things and we can provide limited short-term benefit. So esa es la pregunta que también tenemos, que podemos dar varias cosas, tratamientos que duran como para término corto. But as far as long-term benefit, I think that that's not going to be the Pero case no here. es como para beneficio largo, es solamente como Ultimately, we want to either cure people and send them home, send them to a long-term care facility. La meta es siempre como tratar, si damos tratamientos para que en el futuro se alivien, se vayan del hospital, no vayan a otro lugar donde van a recibir más ayuda. And if we can't cure people, then we opt for a palliative care approach. Y si no podemos curar a la persona, entonces pensamos de cuidado paliativo. And then what is palliative? Do you want to? So palliative care is when people shift care from invasive interventions to comfort care. Okay, so la diferencia de cuidado paliativo es, en vez de estar como darle tratamiento o cosas que son más agresivas, ya entonces cambian para mantener al paciente cómodo. Okay. ¿Pero eso le ayudaría a sentirse a mejorar después? ¿O? But is that going to help them get better later? The palliative? And from my understanding from Dr. Murphy, and correct me if I'm wrong, Mi entendimiento del Dr. Murphy, y quiere que la corrige si está mal en lo que ella piensa, is that the likelihood of your son surviving this hospitalization is close to zero. Que la probabilidad que su hijo sobrevive esta hospitalización que ahorita que está es casi cero. So we would like to talk to you about shifting care to aggressive care for his comfort. Entonces por eso estamos como hablando que en vez de estar siendo agresivos, que mejor ya son más, digamos, cómo lo podemos mantener más confortable. And spiritual care for you both. Y darle cuidado espiritual también. ¿Y va a estar consciente ahorita o? Is my son conscious right now? So he is conscious but doesn't really have the ability to communicate. So Está consciente pero no tiene la habilidad de comunicarse. So that's the reason we're talking to you, is because he doesn't have the ability to talk. Y por eso estamos hablando con usted, porque ahorita no tiene la habilidad para hablar. Entonces me están diciendo que si no lo entuban, puede ser que mi hijo llegue a morir. So are you telling Más me rápido que si lo entuban. that if he doesn't get intubated, that he can die a lot quicker than if he gets intubated? I mean, I think these are just kind of band-aid approaches to a very critical situation. So I don't think we're going to see significant improvements. We can do all these things, and we have the ability to do it, but then the question, that's the reason we're here, is to figure out if this is the right thing to do. Okay, so piensa que todas esas otras cosas que estamos hablando son como curitas,
pero que cualquiera, si se hace o no se hace, que de todas maneras, por eso estamos aquí platicando, porque no es una cura, okay, eso más es como para mantener un poquito más, pero no es cura ni tratamiento. So, Dr. Murphy, would it be fair to say that if we put a breathing tube in Mr. Gomez and we started dialysis, that we would actually not be benefiting him to where he could get better and go home, that we would actually just prolong his dying Solo que le está process? preguntando, doctor, que si es así, que si le damos la intubación, si le damos el diálisis, que no es una cura como donde se va a mejorar para él estar ya mejor en el futuro, que solamente está posponiendo un tiempecito más, pero que no es como que se va a aliviar. Yeah, that's right. Y está de acuerdo que sí es así. If we're looking at his long-term benefits, Estamos viendo como de beneficios largos, it's not going to benefit no him. le va a beneficiar. We're just kind of prolonging Estamos a dying process that is happening, and so that's where we are. Nomás estamos como posponiendo lo que va a suceder, que es la muerte. So that's why, I mean, again, that's what we're here is to talk about. Like, so we seem reluctant to continue dialysis or initiate dialysis at this Y por eso estamos aquí para platicar de eso, y lo que yo entiendo es que creo que usted dice que no quisiera que le diéramos diálisis. ¿Así es? No, yo no quiero que mi hijo ya sufrió bastante, y lo último que quiero es que siga sufriendo más. Yeah, I don't want my son to, he's already suffered a lot, I don't want him to continue suffering anymore. Yo creo en Dios y estoy segura que si le traemos un padre o rezamos por él se va a sentir mejor, y si llega a sentirse bien, yo quiero que todavía pueda jugar y pueda seguir con su trabajo y pueda hacer. I believe in God, and I have a great faith, and that's why I want like a priest or someone to come and give him his blessing and spiritual guidance, and if he's going to feel better, I want him to, if he does feel better, that he'll be able to be athletic and play and do the things that he was able to do. So to summarize, then what I'm hearing from you is that you would like to make your son comfortable and not prolong his suffering. So lo que yo estoy escuchando de usted, dígame si estoy correcta o no, es de que quiere usted que su hijo esté cómodo, que no quiere que sufre más, ¿verdad? And we can allow him to be comfortable and allow him to have his natural course of life. Y podemos nosotros hacer todo lo posible para que él esté cómodo y tenga como que el curso natural de su vida, como usted va a hacer. And that we would certainly provide you with clergy or any other person you would like us to contact on your behalf. Y sí podemos consultar que venga alguien del departamento así de religión, como un padre o capellano o alguien más que usted gustaría. And so, Dr. Murphy, we would not do any heroic intervention at this point in time, and we will not consider dialysis an option. Entonces no hiciéramos ninguna intervención y así como diálisis, no hiciéramos eso tampoco. No, yo quiero que mi hijo esté lo más cómodo que se pueda, I want him to be y no as quiero que comfortable as esté possible. metiendo más medicina. Si es que hicieron todo lo posible, que todo lo mejor por él hasta ahora, como según están diciendo. And I don't want any additional medications. I mean, if it's true that you said that you have done everything you have up to this point, it's possible. Pues prefiero que esté lo más cómodo. I prefer that he is comfortable. Yo tengo todavía mucha fe en Dios de que mi hijo se va a mejorar. And I still do have great faith que va a that my pasar. son is going to get better, and God willing, he will. You obviously care a great deal about your son. Lo que sí usted le interesa mucho de su hijo. Sí, pues él es mi vida. I mean, he's my life. So we'll arrange for someone from the chaplaincy to visit you and visit your son. And here are some business cards for myself and my associate. If you need anything, please. So vamos a hacer el arreglo para alguien de ese departamento de capellano que venga a hablar con usted y su hijo. Y aquí le dieron ahorita unas tarjetitas de ella y de los dos para cualquier pregunta que tenga. Okay?
Y también le voy a dar una tarjeta, pues si necesitan intérprete, eso más, los llama y pues se las enseñan y ellos los llaman también. Okay. Okay, well, thank you for your help. Thank you, Ms. Gomez. Gracias, señora. Thank you, Dr. Murphy. Yes, Dr. Gomez.